¿Cómo vamos a interpretar los resultados? Los datos antropométricos son variables continuas. La distribución de la talla es normal, ¿no? Mantiene la curva, la campana de Gauss. En cambio, la del peso es asimétrica porque esta va a variar en función a otros parámetros, ¿no? Al estado nutricional actual, al estado nutricional anterior o alguna enfermedad intercurrente. Es difícil determinar la media normal o anormal, pero siempre se ve dentro de una variación normal. ¿Cuál es la velocidad de crecimiento en los niños? Los niños nacen generalmente con 50 centímetros. El primer año de vida crecen hasta 25 centímetros, es decir, que al año deben medir 75 centímetros. El segundo año de vida crecen menos, de 10 a 12 centímetros, es decir, a los 2 años deben medir más o menos 85 centímetros. El tercer año crecen 8 a 10 centímetros, ¿no? Más o menos deben medir unos 94 o 93 centímetros. El cuarto año de vida crecen de 6 a 8. Lo ideal es que a los 4 años midan 1 metro exactamente, ¿no? Eso es un parámetro que más o menos groseramente me va a decir si su talla es la adecuada. A partir de los 5 años hasta el estirón puberal, deben aumentar de talla entre 5 a 6 centímetros por año. Entonces, si yo sé que un niño mide 1 metro a los 4 años, a los 5 años debe medir 1 metro 5, ¿no? A los 6 años 1 metro 10, a los 7 años 1 metro 15 y así vamos subiendo aproximadamente, que es lo ideal. Para poder evaluar la velocidad de crecimiento, no hay que medir al niño cada mes, se recomienda medir cada 6 meses, porque en un mes crece en promedio 0.5 centímetros y eso puede variar. Entonces, se recomienda hacer un control adecuado del crecimiento entre 6 meses a 1 año. Si hay alguna patología que altere el crecimiento, puede ser cada 6 meses. Pero si es un niño normal, se recomienda hacer una medida de la talla cada año, ¿no? Y debe cumplir este parámetro. Además, en la talla final influyen los factores genéticos, además de los factores nutricionales. ¿Cómo calculamos la talla final de una persona? Más o menos cuál debería ser su talla de acuerdo a su genética. En los varones, la talla media parental más 6.5 y en las mujeres la talla media parental menos 6.5. ¿Qué es la talla media parental? Es la talla del papá más la talla de la mamá dividido entre 2. Entonces hago un promedio de los papás y si es varón le sumo 6.5 y si es mujer le resto 6.5. Esa talla que sale puede variar 5 centímetros más o 5 centímetros menos. Entonces más menos 5 centímetros. Entonces más o menos yo calculo. Si viene un niño que mide una talla y quieren pues que mida 1,80 y los papás son bajitos, no hay forma. O lo contrario, ¿no? Si vienen papás con buena talla y de pronto está pequeño para su talla promedio, pudiendo estar normal para los demás niños, también puede considerarse patológico, porque su talla debería ser más alta en función a su talla final. Esta ecuación, esta fórmula es bastante fácil de recordar. También existen otras, existen un montón de fórmulas para calcular la talla final, ¿no? Acá tenemos una de ellas. Pero si recordamos esta es suficiente, nos es práctico cuando vamos a evaluar a un niño. En la evaluación antropométrica también es importante en algunas situaciones patológicas hacer la evaluación de la medida de los segmentos corporales. Es decir, ¿no? Dividimos el cuerpo en partes y lo vamos midiendo para ver si existe una asimetría en todo el cuerpo. Generalmente vamos a utilizar la medida de los segmentos corporales cuando tenemos enfermedades genéticas, por ejemplo, acondroplasias, síndrome de Turner o enfermedades con deficiencias hormonales, deficiencia de problemas, hormonas tiroideas, deficiencia de hormona de crecimiento, etcétera, que nos van a hacer orientar más o menos al diagnóstico. Entonces, se divide al cuerpo en dos partes, el segmento superior y el inferior. El segmento superior lo medimos en el niño de menos de 2 años
entre la distancia del vértex, que es la parte más prominente del cráneo, hasta el coxis. Y si es mayor de 2 años, sentamos al paciente y lo tallamos, ¿no? De aquí hasta la silla. Esa es la talla, es la forma de medir el segmento superior. Y el segmento inferior puede medirse, ¿no?, con el paciente parado, la distancia que hay entre el pubis hasta el suelo, o simplemente la diferencia de la talla total menos el segmento superior, que ya tengo el segmento inferior. ¿Qué hago con estos segmentos? Tengo que relacionarlos. La relación del segmento superior sobre el segmento inferior en el recién nacido debe ser de 1.7, ¿no? Entonces, ¿por qué? Casi el doble, porque recuerden que el recién nacido la cabecita es grande, más o menos es 1/3 del cuerpo. Después va creciendo, a los 3 años es de 1.3 y más de 7 años es de 1 centímetro. Entonces, en las personas adultas tiene que haber una simetría entre el segmento superior y el segmento inferior. Otro parámetro importante es la envergadura obrazada. Y para esto se hace, ¿qué es la envergadura obrazada? Es la medida que se realiza con los brazos estirados. Se mide la distancia que hay entre el dedo medio de una mano hasta el dedo medio de la otra mano. Y se hace una diferencia entre la abrazada con la talla. Lo normal es que en personas menores de 3 años sea menos 3 centímetros, es decir, la talla es más grande que la distancia de la abrazada. Entre 8 a 12 años debe ser exactamente igual. Y en mayores de 12 años es más 1 centímetro en mujeres, o sea que los brazos, la abrazada es 1 centímetro más que la talla, y en los varones 4 centímetros más que la talla. Si aumenta esto, quiere decir que los brazos son más largos que las piernas. ¿Qué nos indicaría eso? Por ejemplo, hay algunos síndromes, el síndrome de Marfan, el síndrome de Sotos, el síndrome de Klinefelter. ¿No? Entre los principales tienen brazos muy largos. Entonces, todo eso nos orienta a este tipo de patologías. Aquí tenemos los segmentos. Desde la cabeza hasta el pubis es el segmento superior y desde el pubis hasta el suelo el segmento inferior. La suma obviamente de ambos segmentos es la talla. Y la abrazada es la distancia que hay entre los dedos medio de cada mano con los brazos estirados. Otra forma de evaluar el estado nutricional es ya de haciendo algunos estudios especiales, ¿no? En primer lugar, se puede evaluar el estado proteico, para lo cual hacemos examen de algunas proteínas somáticas como la albúmina, transferrina, IGF-1, etc. Pueden también medirse la excreción de los metabolitos proteicos por la orina, por ejemplo, la depuración de creatinina o los niveles de creatinina en sangre. Entonces, que indirectamente nos indican que puede haber una deficiencia proteica. Si los niveles de creatinina son muy bajos, algunas han visto 0.1, 0.2, es porque hay una deficiencia proteica. Y también se puede hacer el estudio del balance nitrogenado. En cuanto a las proteínas, las principales proteínas a estudiar son los niveles de albúmina. Esto es bastante fácil de realizar, es parte del perfil lipídico y es económico, encontramos a disposición. La albúmina tiene una vida media de 18 días, ¿no? Su valor normal mínimo es 3 gramos por decilitro. Entonces, al tener una vida media de 18 días, para poder evaluar un estado de desnutrición aguda, es muy largo, son casi 3 semanas, entonces no nos ayuda mucho a evaluar un estado de desnutrición agudo. Para eso existen otras proteínas que no se hacen en todos los laboratorios, pero sí serían útiles si queremos hacer este estudio. Tenemos a la transferrina, cuya vida media es 8 días y su valor normal es 200 miligramos por decilitro. La prealbúmina, cuya vida media es 2 a 3 días y su valor normal 24 miligramos por decilitro. La proteína de unión al retinol tiene una vida media de 2 días y la ferritina una vida media de 30 horas. Entonces, estas dos últimas son más específicas cuando queremos evaluar un estado de desnutrición aguda. También se puede evaluar la excreción urinaria de creatinina, ¿no? Que esto va
tiene una correlación muy exacta con la masa magra corporal. El recuento de los linfocitos y la hipersensibilidad cutánea también son dos pruebas que se podrían realizar, pero no tenemos a disposición. Otros parámetros que podemos evaluar en el estado nutricional es ya la medida de los micronutrientes, pues, las vitaminas liposolubles, hidrosolubles o los oligoelementos. ¿Cuáles son las características de la malnutrición proteico-calórica? En general puede haber pérdida de peso, retraso del crecimiento, retraso de la pubertad, pérdida del panículo adiposo. Entonces comienza a perderse la grasa, el tejido celular subcutáneo, y lo primero que se pierde es la grasa abdominal. Luego se pierde la grasa de las extremidades y finalmente la grasa de la cara, ¿no? La bola de Bichard. Cuando se pierde esta grasa, quiere decir que el paciente está en un estado de desnutrición severa. No se ve el signo de las nalgas en bolsa de tabaco, como se ha perdido grasa, la piel cae, aspecto de viejo y malhumorado. Además pueden haber trastornos de la piel, abdomen globuloso, hipotonía, infecciones frecuentes, hipotermia, anemia, bradicardia, hipotensión, disminución de las hormonas. Aunque a veces puede aumentar el cortisol por el estrés, pero eso es en general lo que se presenta. Para clasificar la desnutrición existen diferentes formas, ¿no? Acá podemos ver una clasificación de acuerdo a la pérdida de peso, los niveles de albúmina y los niveles de transferrina. Si la pérdida de peso es de 10 a 15, es leve, de 15 a 25 desnutrición moderada y más de 25% severa. Igualmente, los niveles de albúmina cuando bajan, ¿no?, de medio en medio miligramo por decilitro, entonces ya va siendo desnutrición leve, moderada y severa. Igualmente la transferrina, habíamos visto que los valores son más de 200, entre 150 y 200, leve, 100 y 150 moderada y menos de 100 severa. Existen además de los tipos de desnutrición común, los estados graves de desnutrición, que son el marasmo y el kwashiorkor. El marasmo viene a ser el déficit predominantemente de energía. Es más frecuente en países industrializados y se da el retraso del peso y la talla, la atrofia muscular y la grasa subcutánea y la fase senil. Entonces, estos son casos extremos de desnutrición donde el paciente no consume absolutamente nada de alimentos, ¿no?, y que se caracteriza por una pérdida completa del tejido adiposo. El paciente tiene apatía, irritabilidad y va a diferenciarnos del kwashiorkor, que no tiene edemas. En cambio, el kwashiorkor solamente se da por déficit de proteínas. Es más frecuente en países subdesarrollados porque, como sabemos, las proteínas son más costosas, entonces la gente tiende a comer solamente carbohidratos. La principal característica es la presencia de edema, ¿no?, que va a enmascarar la pérdida de peso. Hay retraso del desarrollo, atrofia muscular, hipoalbuminemia intensa, apetito disminuido, estatosis hepática, deficiencias vitamínicas, cabello despigmentado, débil y escaso y dermatitis pelagroide. Entonces acá tenemos un niño desnutrido que presenta kwashiorkor. Entonces podemos ver el edema, el abdomen globuloso, ¿no?, la piel alterada, los cabellos secos, despigmentados. Entonces estas son las diferencias entre ambas situaciones, marasmo y kwashiorkor. Para poder hacer la diferencia entre ambos se utilizan los criterios de Maclaren, los cuales van a utilizar como parámetros la albúmina o las proteínas totales y la clínica. De acuerdo al nivel de proteínas totales o albúmina se le da un puntaje. Igualmente las características clínicas, si tiene edemidermatosis, edema solo, dermatosis sola, cambios en el pelo y hepatomegalia, ¿no? Recuerden que la alteración hepática más frecuente en los niños es por desnutrición. Si el puntaje sale entre 0 a 3 puntos es marasmo, si está entre 4 a 8 puntos, marasmo kwashiorkor, que puede ser una situación mixta, y 9 a 15 puntos kwashiorkor. Existen otras clasificaciones de desnutrición, como son la clasificación de Gómez,
¿no?, que se utiliza para hacer screening en la población y evaluaciones de salud pública. Va a clasificar a la desnutrición de acuerdo al peso, a la evolución del peso, ¿no? Desnutrición leve, moderada y severa, si el peso ha disminuido en estos porcentajes. La clasificación de Waterloo más bien nos evalúa la desnutrición crónica. Entonces, si evalúa la desnutrición crónica, va a utilizar como parámetro la deficiencia de la talla, igualmente con los respectivos porcentajes. Además, la Organización Mundial de la Salud también tiene su clasificación, ¿no?, para la emaciación, o sea, la pérdida de peso, y para el retraso de crecimiento, es decir, la pérdida de talla. La emaciación, ¿no?, va a ser clasificada en moderada a severa de acuerdo a los score. El score Z es un parámetro que va en función a las desviaciones estándar. Entonces, también utiliza tablas especiales para decir en qué score se encuentra el paciente y si tiene el tipo de desnutrición moderada o severa. Igualmente lo hace para el retraso de crecimiento. Veamos, señale cuál de los siguientes parámetros bioquímicos refleja mejor los cambios rápidos del estado nutricional. ¿Cuál de estas proteínas tiene la vida media más corta? La albúmina tenía una vida media de 18 días, ¿no? La proteína C reactiva no tiene relación con este estudio. La prealbúmina, más o menos 2 a 3 días, la transferrina 8 días, y la más cortita es la proteína ligada al retinol. ¿En cuál de los siguientes alimentos se encuentra el manganeso? Esta pregunta ya está un poquito rebuscada. Esto principalmente deriva de las frutas y verduras. No se encuentra en productos de origen animal. La albúmina plasmática permite una aproximación diagnóstica al estado nutricional del enfermo durante los últimos, son casi 3 semanas la albúmina, más o menos 20 días. En la evaluación de la nutrición proteica, la valoración del compartimento visceral se realiza por todos los siguientes parámetros, excepto en la evaluación del estado nutricional podemos utilizar todos menos el cálculo de índice de creatinina altura. La fórmula de Harris-Benedict permite el cálculo de... Habíamos visto que se utiliza para medir el gasto energético basal. Un enfermo con una pérdida de peso corporal del 17%, una albúmina sérica de 2.5 y una transferrina de 130 presenta una desnutrición de intensidad moderada. Respecto al marasmo, señale cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta. Pues el marasmo se caracteriza por la deficiencia del consumo de carbohidratos. El paciente es adelgazado, tiene la piel seca, retardos de crecimiento, tiene mal pronóstico. ¿Los individuos tienen aspecto edematoso? No, este es de Kwashiorkor, ¿no? Existe una disminución del índice de creatinina altura, tiene mejor pronóstico, la disminución del compartimento de proteínas somáticas es proporcionalmente mayor que la de compartimento de proteínas viscerales. Es un estado de desnutrición crónica debido a la disminución de ingesta calórica. Entonces la respuesta falsa es la A.